Buenos días, 8 de la mañana, 21 de diciembre, y día que ha elegido Volodymyr Zelensky para abandonar Ucrania por primera vez desde el inicio de la guerra, en febrero. Se marcha a Estados Unidos, se marcha a Washington, ya lo ha anunciado la Casa Blanca también, estaría ahora mismo volando hacia Washington, donde se espera una visita presencial este miércoles para reunirse con el presidente de Estados Unidos y del Congreso. En el Congreso va a pronunciar un discurso que desde medios anglosajones, desde Estados Unidos, se califica como un discurso histórico, que pasará, dicen, a los libros de historia. No está confirmada la hora en la que se realizará esa comparecencia de Volodymyr Zelensky en Estados Unidos, en un día, en una cita en la que se espera también cómo Estados Unidos le va a apoyar, sobre todo financieramente, más todavía, y también armamentísticamente. Se espera traer de Washington, Volodymyr Zelensky, 2.000 millones de dólares más. 2.000 millones de dólares más unos misiles Patriot que puedan ayudarle en el invierno al que estamos ya llegando. La visita va a ser histórica, seguro, el discurso ya lo veremos. Depende de cómo vaya el discurso. Y hay contrapartida. Tenemos, por un lado, a Zelensky en Estados Unidos en su primera salida de Ucrania desde febrero. Tenemos, por otro lado, a Vladimir Putin, que va a liderar una reunión con el Centro Nacional de Dirección del país para presentar la estrategia de 2023 de la guerra de Ucrania. No en general, sino de la guerra de Ucrania. De tal manera que hoy veremos un poco, después de haber visto a Antonio Guterres de la ONU ayer decir que no ve cerca la mesa de negociación de paz, hoy tenemos una oportunidad única para ver en las dos partes cómo de lejos está la opción, la oportunidad de una mesa de negociación de paz, de cómo está de lejos la opción de llegar a un momento de paz. Vamos a ver en ambas cuestiones, en ese informe para el 2023 como estrategia que quiere llevar Rusia en la guerra de Ucrania, y cómo Zelensky también, abandonando por primera vez Ucrania, aparte de traerse los 2.000 millones de dólares y esos misiles Patriot a Ucrania, también pone encima de la mesa cuál es la fotografía para llegar a un acuerdo, a una situación de paz que ahora mismo, después de las palabras de Antonio Guterres, parecen muy lejos. Los mercados parecen muy lejos todavía. Los mercados miran hoy en positivo, ayer ya lo hicieron en positivo de una manera tímida, parece que al menos han roto con lo que se vivía en las últimas jornadas, parece que al menos se empieza a ver ya de una manera clara que estamos en los últimos compases de un año que nos deja fotografías altamente extrañas o por lo menos curiosas. No sé si podemos ver el gráfico anual a un año vista del precio del petróleo y del precio del gas natural. Si vemos el precio del petróleo a un año vista, o sea, si los compañeros nos lo ponen para ver el detalle, nos fijaremos en que entre el final del 2021 y ahora estos días de final de 2022 es como si no hubiera pasado nada en el precio del petróleo y en el precio del gas. El precio del petróleo en ese entorno de los $80 a escasos días de cotización para que cierre el año. El precio del gas natural también, a pesar de haber sido el más rebelde en precios durante todo este año, en una situación muy parecida a la que vivíamos en 2021, de tal manera que demos subida y bajada para quedarnos más o menos como estábamos el año pasado. Lo que debería dar al menos un margen de idea de cómo puede empezar a establecerse una tranquilidad e incluso una reducción, no solo paulatina, sino empezar agresivamente a partir de marzo, si el precio se mantuviera, a tener una reducción inflacionaria vía energética, como ya se ha empezado a ver en distintos continentes, tanto en América, sobre todo con Estados Unidos, como también en Europa, a pesar de tener una afección mayor. Tenemos hacia arriba, como decíamos, el SP500, 0,29% en estos momentos en positivo en futuros. Tenemos también el Nasdaq 100, 0,28% en positivo. Parece que las bolsas europeas también van a ir en ese camino. El yen ha cedido esta noche, ahora entraremos en lo que está sucediendo alrededor del yen. Tenemos también el VIX cayendo un 4,19, después de ver también ese movimiento de la moneda japonesa. El petróleo está ya
en los 80 dólares, pero muy poquito, 80,05 en una subida del 0,4 estas horas. El West Texas sube un 0,3 en 76,1. El oro cae un 0,3% en 1812. Y tenemos también el cambio euro-dólar estable en el 1,06, aunque ahora con una caída del 0,07, pero en el 1,06 desde que Lagarde habló, se rompió hacia el 1,07 y se volvió a recuperar hacia abajo. La libra en 1,21 y el Bitcoin cayendo un 0,39%. Tenemos al Bitcoin en 16.832 puntos a estas horas. Tenemos en cuanto a las divisas hoy más tranquilidad, no en el alemán a 10 años, que está subiendo en 1%, en 2,31%, 0,78 ahora, están dando bandacillos. Y tenemos al italiano en 4,48, marcando ese entorno del diferencial por debajo de los 220 puntos de prima de riesgo. Tenemos también al dólar subiendo, 104, lejos de los 113 los que estuvo. Por lo que primera clave fundamental del día, Zelensky, ese cisne blanco o negro que ha estado sobrevolando en los últimos meses la parte blanca, pero que hemos tenido en ese entorno como noticia de cisne negro durante todo el año de este 2022, va a sobrevolar Washington hoy en el entorno de Zelensky y de Joe Biden. Vamos a ver de qué manera ese apoyo de 2.000 millones que quiere volver a poner encima de la mesa a favor o en las manos de Zelensky para que se lo vuelva a llevar a Ucrania puede tener una parte fundamental. Es importante porque el Congreso va a Zelensky al Congreso a dar ese discurso que en los medios americanos, estadounidenses, se apunta a que va a ser histórico. Es el Congreso quien está a punto de enviar Biden al Congreso un proyecto de ley de gastos para el año fiscal de 2023 que incluye 45.000 millones de dólares más en 2023 para ayudar a Ucrania, 43.000 millones de dólares más en las manos de Ucrania para, sobre todo en el invierno, en la entrada del invierno potente, en enero, febrero, tenerlos Ucrania para la defensa ante Rusia. Parte fundamental esa, no dejemos de lado la parte rusa del día de hoy, donde va a presentar la estrategia 2023 en la guerra de Ucrania Putin. Vamos a ver qué nos trae también o qué nos deja de fotografía respecto a la no opción de mesa de negociación que decía ayer precisamente Antonio Guterres de la ONU. Tenemos el adiós a los tipos negativos. Hoy es un día de definir finalmente que ha acabado una época, que se acabó en la época de los tipos negativos. Vemos el rendimiento de 2 años de Japón subir por encima del 0%. Por primera vez desde 2015. Es el último detalle de que nos estamos acercando al fin de la era mundial de rendimientos negativos. El tipo que sube hasta 2 puntos básicos, un 0,01 este miércoles, mientras la deuda del país además ampliaba descensos después de que el Banco Central duplicara ese tope de rendimientos de 10 años. Lo que hemos visto es subir por un lado para acercarnos a que Japón va a poner fin también a la era de tipos negativos, poniendo ya la fotografía global entera en tipos positivos, pero tenemos también la fotografía de que se ralentizaba un poco el yen en la jornada de hoy después del movimiento. El conjunto de la deuda mundial con rendimientos por debajo de cero, que es un dato muy llamativo esta mañana, se redujo a 686.000 millones de dólares este martes pasado, ayer, frente a los más de 11 billones de dólares de finales de 2021. Cojan la comparación. Finales del año pasado teníamos 11 billones de dólares americanos en términos negativos, con rendimientos por debajo de cero. Se ha reducido de tal manera con el movimiento de subida de tipos de interés que quedan solo 686.000 millones de dólares. Ojo con el movimiento. En Europa tenemos todavía el eco de ese tope al gas, pero la Unión Europea además aprobó y quedó un poco ahí en segundo plano que se iba a nacionalizar por parte de Alemania de 2 importantes empresas de gas. Pero además se queda una larga lista de condiciones que obligan además a las firmas, una de ellas Uniper, de la que hemos venido hablando muchísimo durante los últimos meses, la obligación de vender activos y filiales. Se autoriza por parte de Europa el rescate por valor de 34.500 millones de dólares, de euros, perdón, 36.000 serían 36.500 más o menos millones de dólares,
34.500 millones de euros que pone Alemania para rescatar, ampliando esa bolsa, ese paquete de dinero que se pone encima de la mesa para rescatar y para ayudar en todo el proceso de salida del impacto que está teniendo la crisis energética en el conjunto de Europa. Es el mayor rescate de una compañía en la historia de Alemania. Nunca. Es verdad que también se aprobó 6.300 millones de euros para Safe Securing Energy for Europe, que es una antigua unidad europea que tenía Gazprom en Alemania, a condición de que se desprenda de los activos, ¿no? Pero el movimiento solo, ya no añadiendo los 6.300 millones de la ex Gazprom, sino solo con Uniper, 24.500 millones de euros, es el mayor rescate que ha hecho Alemania de una compañía. La nacionalización, además, forma parte de ese paquetazo de 200.000 millones de euros que el gobierno alemán ha puesto en marcha para ayudar a empresas, a hogares que quieren hacer frente al aumento de los precios de la energía. Aquí tenemos un efecto colateral, que es si van a emitir de manera conjunta o si lo van a hacer de manera unilateral, como lo está haciendo por ahora Alemania. El otro nombre clave es el de Elon Musk, que ha confirmado que va a dejar el cargo de consejero delegado de Twitter tras encontrar, cuando encuentre, un sucesor. En Estados Unidos durante toda la noche ha corrido un titular que venía en relación con una serie, creo que era de Netflix, que decía sucesor designado, ¿no? Y que le han cambiado, algo así era el nombre en español, y le han cambiado el nombre a la serie y le han puesto sucesor insensato, ¿no? Aquel que recoja los papeles de Elon Musk en Twitter para recibir además la compañía, para ver de qué manera se va a llevar. La frase y los titulares en Estados Unidos son muy duros contra Elon Musk. Este de sucesor insensato quizás es el más llamativo, más que ha respondido además a las críticas de los más acérrimos de Tesla, ¿no? En medio de la preocupación por la capacidad que él tenía de gestionar las dos compañías. Tesla está hoy en un nivel como el de Exxon, es decir, ha perdido todo el movimiento que ganó la compañía y se encuentra otra vez como las compañías clásicas que podrían estar en ese entorno. De tal manera que al ver otra vez a Exxon y a Tesla en una misma situación, pues le están cayendo hoy chuzos de punta a Elon Musk en una jornada en la que vamos a ver si termina por decir, si termina por definir cuál es el sucesor. Ahí ayer ya le decíamos que Kishdan era una opción, se había marchado a la compañía hace un año, pero era fácil que volviera y retomara un poco el pulso. Tenemos el sentimiento del consumidor alemán, el GfK, que se reduce a menos 37,8, venía de menos 40,2 y había estado en menos 38, se reduce a menos 37,8, bueno, tampoco no cambia la vida. La Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido acaba de decir también que noviembre tuvo el mayor endeudamiento público de un noviembre registrado. Ahí está el figura que ha sucedido al Liz Truss, sobre todo puesto por la banca privada, y ahí está la clave de la historia: endeudarse. ¿Y quién paga el endeudamiento? ¿Y quién paga a esos que compran el endeudamiento el haberse endeudado? Pues ahí tienen el círculo cerrado. Tienen ahí todo el movimiento de Liz Truss no la queremos, queremos uno de los nuestros, dice la banca privada. Una vez que está ahí, pues a ganar dinero a puertas, a hacer negocio con el gobierno británico, que sería la cara B de esta noticia, ¿no? Que es como en noviembre en Reino Unido ha tenido el mayor endeudamiento público de un noviembre registrado. Pues alguien ha comprado el endeudamiento, banca privada, y alguien se va a forrar porque el interés ha ido subiendo de una manera acelerada. Son 21.196 millones. 21.000 millones frente a un dato anterior que era 12.700. Échele al endeudamiento de los británicos, de 12.700 a 21.200 prácticamente millones de euros. Pues ahí fíjense el dineral que están haciendo algunos con la llegada de Rishi Sunak a ser el premier británico en lugar de Liz Truss, que quería otras cosas distintas. Y además se ha visto como el primer barco de gas natural licuado ha llegado esta mañana, hace unos minutos, a la terminal de importación privada alemana de Lubin, generando o empezando a poner en marcha ya todo ese movimiento de plantas flotantes. Vamos a ver cómo les sale la jugada a los alemanes. 5 claves del día. Ayer llamó la atención en un informe Goldman Sachs, que no suele hacer estas cosas, diciendo que el límite del precio del gas en Europa
lo que nos empieza a indicar es que hay una mayor probabilidad de corte de suministro. Miren, dice Goldman Sachs en un informe del que se habló mucho en la tarde-noche, sobre todo en Estados Unidos, viendo cómo el amigo europeo, bueno, amigo lo pueden poner entre comillas, europeo, puede llegar al colapso. Dice Goldman Sachs, si tú pagas el gas al precio que sea, sin toparlo para el consumidor, en el fondo lo que están diciendo en el tope al gas es no compréis a quien en el fondo os venda por encima de $180. Porque aquí parece todo muy romántico y muy melancólico, lo bien que lo hace Europa topando los precios para su ciudadanía, pero lo que están haciendo es una cosa muy distinta. Están topando en última instancia, pero la fase inicial del tope viene por un camino que es completamente distinto. Viene por el camino en el que le dice a las compañías, no compréis. Vamos, que hoy Repsol y Naturgy se han dirigido a Europa y le han dicho compras conjuntas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el lío es descomunal. El que ha liado Europa con un tope que lleva ahora a las empresas a decir más de $180 no compras. Y las compañías dicen, bueno, ¿y quién me vende? Bueno, pues los de siempre. Bueno, ya, pero es que los de siempre me pueden llegar a decir que a 180, si tienen que perder dinero para venderme, no, es que nunca van a perder dinero. Bueno, chavalote, ¿y tú qué sabes, Europa? Que no te has enterado ni del precio, que pusiste 278 y lo has bajado a 280. Cuando le dicen eso, las compañías le dicen, oiga, ¿ya qué precio compro? Pues a 180. No, pero es que igual, en invierno, ese de ahí, como ya no nos quedan reservas, o nos quedan pocas reservas, 20%, me dice que me rasque el bolsillo, que a 250, pues no le compras. Y dice Goldman Sachs, consecuencia, no te vendo. Y como no te vendo porque te obcecas en que tienes que comprar a un determinado precio, entonces en ese escenario te quedas sin suministro. Y entonces dice Goldman Sachs, ahora, después de la decisión tomada por parte de Europa en el entorno de los $180 para el gas, con un tope que tienen que al final poner las compañías en la compra, entonces ahora está mucho más cerca que todo esto salte por los aires y que tengamos un corte de suministro. Vamos, que lo que Goldman Sachs le está diciendo a Europa es que la has liado más. Es que ahora que estabas en una situación de pseudo tranquilidad, te vuelves a poner en otra situación de estrés por si no tienes suficiente suministro en el invierno. De tal manera que te has vuelto a lucir. Vamos a ver porque se ha movido muchísimo este informe de Goldman Sachs durante toda la noche, sobre todo en Estados Unidos. Viendo otra vez cómo este segundo término de la temporada, ¿no? Este segundo claim para esta segunda temporada, primero eran las sanciones, este es, hay que topar todo, ¿no? Oiga, que es que yo no puedo, venga, te topamos alimentos, ¿no? Grecia, España, va a hacer algo parecido. Vamos a topar todo para que nuestra población esté tranquila, que hay elecciones. Parte fundamental que no podemos desligar de la parte inicial de gástate más dinero, porque si no hubiera elecciones, no te preocupes, que en 3 años se recupera todo. Solo tienen que ver los fondos europeos cuando se están implementando. ¿Cuál es la parte gorda de implementación de fondos europeos? Pues cada país en función de cuándo tiene elecciones. Italia el año pasado fue mucho, este año ha ido mucho mejor. El año que viene lo quieren hacer sobre todo, ¿quién? Los españoles. ¿Por qué? Porque hay elecciones autonómicas, municipales, se reúne todo el mundo. Segunda clave del día. Llega un movimiento importante sobre de qué manera Lagarde está influenciada por lo que sucedió en la década de los 90 en Francia, con el movimiento de subida de tipos, pero ese movimiento de subida de tipos, tenemos ahí un movimiento en el que no se terminaba de reducir la inflación, no se terminaba de ver ese movimiento de reducción de la inflación, y el Banco de Francia, viendo una inflación muy pegajosa, subió tipos más fuerte. Bueno, yo tengo 2 comentarios al respecto. El primero, que Lagarde no estaba ni en la política, no había empezado a hacer sus triquiñuelas, que luego fue hasta condenada. Y luego, Lagarde no estaba ni en ese movimiento, tampoco en el entorno del Banco de Francia. Sin embargo, sí es cierto
Lagarde le están ahí como si fuese el demonillo ahí, diciéndole, venga, baja tipos, o no subas tanto, y en el otro lado diciéndole, sube, sube, pues va cogiendo cuerpo que el entorno de Lagarde, el entorno no del Banco Central Europeo, sino francés, o del Banco Central Europeo, pero viniendo desde Francia, le dice que es insostenible el movimiento de reducción de la inflación en el medio plazo si los tipos no se llevan al 4,5%, lo dicen los salvajes, los bullers de aquí de Europa, la mayoría le dice al 4%. Miren, el mercado no espera una subida al 4%, espera al 4,5% ni al 4%, espera una subida al 3%. De tal manera que si Lagarde en el fondo quiere hacer un movimiento de subida de tipos hasta el entorno del 4, del 4,5%, ahí el daño al conjunto de Europa sí va a ser enorme. No lo espera el mercado, pero no porque el mercado sea un ente de tarados, ¿no? Que lo que buscan es solo el beneficio en el corto plazo, sino que precisamente lo que buscan es el beneficio a largo plazo. De tal manera que el mercado esté esperando un movimiento de subida de tipos hasta el 3,25 es porque el mercado estima que como se vaya al 4%, Lagarde se carga todo por el camino. De tal manera que la pesadilla inflacionaria de los 90 va cogiendo cuerpo en el entorno a una presidenta del Banco Central Europeo que tiene muchas lagunas. Se vio en la última rueda de prensa volviendo a interpretar un papel que además ni le pega, de demasiado hawkish, y ahora con un mensaje al mercado de que el mercado estaba equivocado, cuando la única que ha estado equivocada en 2022 ha sido Christine Lagarde en Europa, no el mercado. El mercado estimaba que tenía que subir los tipos de interés y ella decía que la inflación era puntual. El mercado estimaba que lo tenía que subir cuanto antes y ella decía que como mucho en verano. Lo que nos refleja 2022 es que el mercado no suele estar equivocado, que la que está equivocada es Christine Lagarde, pero además muy de largo. De tal manera que llevar los tipos al 4% nos puede llevar, por un lado, a un error Trichet, que eso sí que le pillado cerca, y a un error de inflación de los años 90, donde, como si fuese un Blandy Blue, ¿no?, que se te va pegando por todos lados del cuerpo, la inflación no termina de despegarse, pero la subida de tipos lo que hace es amputar partes, en lugar de intentar con mucha calma ir reduciendo, ir quitando lo que se ha pegado en el cuerpo, amputar directamente, que sería ese modelo que Christine Lagarde tendría en la cabeza para intentar al menos reducir todo lo que se está diciendo de ella por los sucesivos errores que ha tenido en el último año. La tercera clave del día está en el entorno de los flujos de gas a Europa desde Rusia, que al final tuvieron ayer un susto. Si vieran el gráfico del gas, hubo un momento de ¡pum!, de repunte por encima de los 110, luego volvió a recogerse, y después de ver cómo no había afección de lo poco que le queda de gas de Rusia a Europa. Y aquí viene una reflexión que Europa debe hacerse. Ayer el mercado de TTF se disparó, no hasta el tope, no hasta lo que vivimos en verano, cuando Europa se puso como loca a comprar gas al precio que fuera, y los compradores dijeron, yo encantado, mira que te lo vendo a 350, y pum, a 350. Pero nos viene a reflejar que pese a la percepción que hay de que Europa ya es independiente del gas ruso y de la energía rusa, y que Europa ya no necesita a Rusia, pues un mínimo golpecillo trastoca toda la fotografía de una manera muy veloz. Un mínimo golpecillo, como el de ayer, no sabemos hasta qué punto la explosión fue pequeña o grande, pero el flujo que iba a afectarse no era importante. Y sin embargo, el precio del gas en Europa se disparó de una manera inmediata, reflejando que pese a lo que se va diciendo, que Europa ya no depende energéticamente de Rusia, sobre todo como lo estaba haciendo, sí sigue teniendo una dependencia enorme. Vamos a ver, porque hoy, en esa reunión que tiene Putin, también se empezará a ver mensajes sobre los socios de Ucrania. Y uno de ellos es Europa. ¿Hasta qué punto la estrategia de Rusia en 2023 puede ir por un entorno en el que le diga a Europa, empieza a pensar que no vas a tener mi gas ni mi energía?
Y en ese entorno, la recesión también llegaría de una manera mucho más veloz. Cuarta clave del día, el informe del Banco de España, alertando que la inflación va a permanecer alta también en 2024. Es llamativo, siendo España, ya les contamos ayer de qué manera se estaba contabilizando mal y a sabiendas la inflación en España, pero el Banco de España vuelve a insistir en que incluso a pesar de cómo está bajando la inflación con la manipulación de datos, con no dar la transparencia total, en ese caso también el Banco de España alerta que la inflación incluso en 2024, no en el 23, permanecerá alta. Y luego tenemos las ventas masivas en la renta fija que se intensificaron en la jornada de ayer tras las palabras del Banco de Japón. Luego lo veremos en un gráfico, pero el sell-off es muy importante, el sell-off que se ha vivido en las últimas horas, y vamos a ver si empieza a ralentizarse. Tenemos dos últimas horas también. Rusia e India dice que se están alejando fundamentalmente del dólar, lo están comunicando ahora, en el comercio mutuo, y que van a crear una flota de buques tanque independientes. Es decir, van a evitar el tope por parte de Europa y el G7. Rusia e India estarían alejando el dólar de su comercio, estarían utilizando moneda local entre ellos. Y estarían buscando ya la creación de una flota de buques tanque, de metaneros, independientes. Se planea, dice Rusia, una transición a las monedas nacionales para el conjunto de las transacciones, siendo India uno de los ejemplos clave de cómo se está haciendo la negociación en moneda local. Y tenemos también al presidente de China, Xi, que se reunió con Medvedev de Rusia para ver también 2023 cuestiones clave entre ambos países. Lo están diciendo medios estatales chinos, no rusos. Xi Jinping, que se habría reunido con Medvedev de Rusia en Beijing, en Pekín, para ver detalles sobre 2023. Fotografía que nos deja también cómo va avanzando el Outlook. Esta siguiente foto, esta imagen, nos viene del Outlook de Bankinter, que nos lo pone en el gráfico. ¿Cómo ve la bolsa española en 2023? Bankinter ve un potencial de revalorización en su Outlook del 11,8% para 2023 en el IBEX 35, en la bolsa española. Bancos y aseguradoras serán claves en la inversión para el nuevo año, y tenemos a ACS, a Ferrovial y a SACIR como recomendaciones, como foco principal que pone Bankinter en infraestructuras a nivel nacional, y saliendo a nivel internacional busca lujo, tecnología, motor y energías renovables. Y ahí pone, por un lado en lujo, a LVMH y Hermès, pone a BMW en motor, como ven en el gráfico, sitúa también en energías renovables a Iberdrola y Acciona, y en tecnología buscará o cree que puede ser una buena oportunidad Apple, Microsoft y semiconductores, por supuesto, ASML. Así ve la bolsa Bankinter para este 2023, con ACS, con Ferrovial y con SACIR en infraestructuras como elemento fundamental junto a bancos y aseguradoras para la bolsa española, siendo un tono también de la bolsa europea, sobre todo en la clave de bancos y aseguradoras. Pero es muy llamativo cómo hay un factor diferencial en la bolsa española a la hora de buscar opciones de 2023. Y ahí se encuentran en ACS, en Ferrovial y en SACIR, sobre todo en ACS, en la recomendación de Bankinter. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que les comentaba en la quinta clave, las ventas masivas en los mercados de renta fija que se intensificaban en la jornada de ayer, con rendimientos a 10 años en Estados Unidos, en ese entorno del 3,7% más o menos, y en Alemania del 2,3% tras la decisión del Banco de Japón. Fíjense el movimiento de sell-off que se vivía en la jornada de ayer, con un cambio importante después de conocer la decisión del Banco de Japón. En esta fotografía, en este pantallazo de Bloomberg, ven perfectamente cómo se produjo una desbandada, un movimiento de sell-off, de venta masiva, muy fuerte en los mercados de renta fija. Miren el siguiente gráfico, porque Turquía le da el sorpaso a Alemania como el mayor exportador hacia Rusia. No parece una sorpresa después de lo que hemos vivido en los últimos tiempos,
pero nos refleja de una manera muy evidente ya cómo las exportaciones a Rusia por país empiezan a crecer en el entorno de los que se consideran países amigos. China, que lo ven arriba en esa línea negra siendo protagonista principal. Estados Unidos, que lo ven en el bottom, en la parte de abajo del gráfico, siendo el principal, que ha reducido, sobre todo junto con Europa, Francia, Italia, que no ha terminado de reducir del todo, pero ha reducido bastante, está a nivel de Japón. Como Alemania sigue siendo dependiente energéticamente sobre todo, pero como Turquía ya le ha sobrepasado, sigue siendo Alemania dependiente energéticamente en la importación, pero en la exportación hacia Rusia, que era uno de los elementos fundamentales junto a China para Rusia, pues ha terminado por no vender, sobre todo por las sanciones. Y ven ahí cómo es histórico ese movimiento que ven en el gráfico de Turquía, haciéndole el sorpaso ya definitivamente a Alemania. Hemos recopilado de Bianco Research una serie de gráficos para intentar explicar por qué la Fed percibe, la Reserva Federal Norteamericana, que el mercado y la Fed piensan diferente. Bueno, más o menos el mensaje que también teníamos con el Banco Central Europeo y con Christine Lagarde. Miren este primer gráfico de Bianco Research. Hemos cogido una serie de gráficos en el detalle del informe que ha intentado reflexionar por qué considera que hay una desunión entre el mensaje de la Fed y lo que piensa el mercado. En este primer gráfico se ve cómo la Fed frente a Wall Street, al mercado, está mirando precios con alguna diferencia. Se señala en el gráfico, por un lado, ese movimiento, ¿no?, en el que Powell insiste en que hay un descuento del tipo de interés que tiene que ser usado, por lo que se tiene que ir al margen al menos del 5,15, mientras que el mercado ha estado mirando en el último año un pico terminal que pudiera estar en el entorno del 4,5%, alrededor sobre todo de valoraciones de securities que iban poniéndose en el mercado. De tal manera que sería el punto de partida intentar o entender este gráfico en el que sin duda Bianco Research nos marca el camino, nos marca hacia dónde ha ido caminando más o menos la Fed y el mercado, cómo han ido encontrando puntos diferentes a la hora de encontrar el punto terminal. Adentrándonos en ello y en qué ven diferente Fed o mercado, hay que hacerse una pregunta principal, inicial, que es por qué el mercado piensa por debajo en estimaciones del pico de la Fed, ¿no? Digo, oiga, ¿y por qué piensa diferente? Bueno, no, ¿por qué piensa diferente? No, ¿por qué piensa el mercado que la Fed va a alcanzar el pico mucho más abajo de lo que la Fed en el fondo está intentando? Miren, este gráfico siguiente nos marca cómo el último movimiento de la Reserva Federal de Filadelfia nos marca cómo la previsión de los profesionales del mercado nos estaba marcando la recesión en este 2023, llegando al mayor punto en 50 años de previsión de la recesión marcado por esas encuestas. De tal manera que si la propia Fed de Filadelfia nos marcaba que esta encuesta que ven en pantalla nos lleva a la recesión, en ese punto en el que se ve una recesión marcada en la encuesta en el máximo de los últimos 50 años, nos llevaría a que la Fed no tiene camino para hacer una subida de tipos de interés que haga tanto daño a la economía si vamos a un proceso de recesión. De tal manera que el primer punto estaría en que los propios datos de la propia Fed en distintos estados nos están marcando una fotografía diferente a la de Jerome Powell. Si la propia Fed de Filadelfia, en este gráfico, nos marca que la probabilidad de recesión está en el máximo histórico de los últimos 50 años, es que estamos entrando en recesión. Y si estamos entrando en recesión, la Fed se puede poner muy chulita, pero no tiene la opción de marchar los tipos de interés tan arriba. Hay una visión similar que nos ofrece Bloomberg, en este gráfico también de Bianco Research, que es cómo alrededor de 70 economistas enseñan una probabilidad de recesión de más del 63%. La encuesta empieza en 2008 y solo hay un momento que fue superior, que fue la recesión del 20 con el coronavirus. De tal manera que también Bloomberg
en esa encuesta de percepción nos está marcando que hay una elevada probabilidad de caminar hacia la recesión. Miren el siguiente gráfico, porque no solo estos gráficos, sino si nos marchamos a Bank of America, vemos cómo el 63% de los economistas también predicen un proceso de recesión. Hay que mirar que esta encuesta va ligada a ese Fund Manager 300, ¿no? En el que también se ve cómo la respuesta estaría en el entorno del 68% antes del CLIM, ¿no? De tal manera que Bloomberg, Bank of America, pero también Reserva Federal, apuntan a que la recesión es un camino inevitable. Entonces, si la recesión es un camino inevitable, ¿cómo vas a tirar los tipos de interés hasta el 5,75? Incluso hasta el 5,20, 5,25. Miren el siguiente gráfico. Porque si los economistas ven una tasa de empleo al final del 2023 en el 4,5%, cuando estaban viendo una tasa que estaría en el 3,6 en mayo de este 2022, ese aumento nos llevaría a que solo ocurre si hay un proceso de recesión. ¿Por qué va a caminar la tasa de paro en Estados Unidos del 3,7 actual, en la que está hoy, al 4,5% según se percibe por parte de los economistas en la evolución de la tasa de desempleo si no hay una recesión? Si no hay un movimiento de recesión en la economía, sin ese movimiento de aumento de la tasa de paro por culpa de la recesión, es decir, por una caída del consumo, no ampliaría la tasa de paro al 4,5%. De tal manera que sin recesión, sin aumento de la tasa de desempleo, sin ese movimiento de caída del consumo, no estaríamos en una situación de recesión. Pero si sí tenemos todos esos condicionantes, vamos a una situación de recesión. Y si vamos a una situación de recesión, conclusión final, la Fed no podría elevar los tipos de interés hasta más allá del 5%. Con todo este entorno, si la Fed, miren el siguiente gráfico, se lleva el tipo hasta el 5,125 el año que viene, hasta el 5,12, entonces el movimiento, en este gráfico ven, de peticiones semanales de desempleo, la Fed no cambiaría nada si con toda la fotografía anterior este dato no cambiara. Pero si este dato, este gráfico de peticiones semanales de desempleo se modifica, en ese caso la Fed ya no tiene otra opción que hacer un movimiento de pausa y pivote. Si, aun con todo lo anterior, el movimiento de peticiones semanales de desempleo no sufre un cambio radical, entonces la Fed no estaría equivocándose, dicen los analistas, y entonces no subiría este gráfico de peticiones semanales de desempleo, aunque la tasa de paro fuera caminando. Parece un poco contradictorio, pero los analistas dicen que la clave fundamental que la Fed mira está en este entorno. Porque miren este otro gráfico. Si ven aquí, hay un movimiento en el que la industria total, con la cantidad de puestos abiertos en ese momento, camina hacia una, no ralentización, pero sí estabilización después de un movimiento de caída muy leve, no parecido o no semejante al movimiento de subida de tipos de interés, de tal manera que veríamos cómo si hay, y en este gráfico se ve perfectamente, 1,7 puestos abiertos para cada persona desempleada, la tasa de paro no caminaría hasta unos términos del 4,5%. De tal manera que la Fed, al ver que la inflación no termina de corregirse, porque no hay un aumento del desempleo que lleve a que este gráfico de 1,7 puestos de trabajo por cada desempleado en Estados Unidos se reduce al menos al 1,1 o al 0,98 o al 0,90 en el plano más salvaje, si eso no se produce, en ese caso la Fed sí podría llevar los tipos al 5,5%. Pero el mercado ha estimado durante los últimos 7-8 meses que este gráfico se va a ir al 1,1, no al 1,7 puestos abiertos por cada desempleado. Miren el siguiente gráfico, porque mirando año a año vemos que el movimiento de subidas, lo ven en la línea naranja,
de los salarios va a estar alrededor del 5%. Y eso tiene una segunda mirada. Es que está al 5% mucho tiempo. Este gráfico, la línea amarilla de abajo, que nos marca el 5%, ¿vale? La parte de arriba de la línea amarilla nos marca el 5%. Ahí pueden ver cómo esto no viene de poco tiempo. Es decir, en enero del 2021, hace prácticamente 2 años, los salarios ya estaban creciendo por la escasez por encima del 4%. En el entorno del 4%. Enero. De tal manera, bueno, enero no, perdón, junio, perdón, no es enero, es junio, es January. Junio del 21, los salarios ya crecían en el entorno hace 1 año y medio del 4%. Caminaron rápido en octubre del 21 al 5%, lo ven en el gráfico en la parte naranja. Y se han estabilizado en el 5% desde octubre, lo que significa que hay un golpe de la inflación en Estados Unidos que viene vía salarial, porque hubo un aumento del 5% y ese mismo trabajador ha vuelto a ver un aumento del 5% este año. De tal manera que hay una reflexión que es muy sencilla, que hasta la propia FED e incluso Lagarde pueden hacer, que es que con un aumento de los salarios del 5%, hay un aumento de la inflación del 5%. Entonces dicen, eso no se traslada automáticamente. Miren, se equivocan. Se traslada casi automáticamente. Si no es el 5% lo que se traslada a la inflación, es el 4,5%. Pero ese aumento del 5% inflacionario que se ve en este gráfico, en la parte amarilla, de manera continua, lleva a que los tipos o se amoldan también para que aunque ganes un 5% más, tengas dolor en el bolsillo y solo subas la inflación en el entorno del 2%, que es el objetivo de la FED, o si no, el movimiento de inflación ha sido el 5%. Pero aquí hay un error clave por parte de los bancos centrales. Y es que han aceptado quiten el último medio año, el otro medio año, junio, han aceptado inflación del 5% salarial. Ojo al error, también histórico, que se ve en este gráfico, en la parte naranja de abajo, de cómo los bancos centrales, en este caso en concreto la Reserva Federal Norteamericana, ha convivido con un aumento de los salarios del 5% que le estaba impulsando a la inflación un 5% vía demanda, con una tranquilidad que es pasmosa. ¿En qué momento pensaba intervenir la Reserva Federal en este gráfico? ¿Solo cuando ya no tuviese nada que hacer y tener que elevar los tipos de interés más arriba? Pues parece que sí. Miren, porque este mismo gráfico, parte naranja de abajo, de Bianco Research, la parte de arriba nos marca los cambios mensuales. Y ven cómo en noviembre se está acelerando de una manera mucho más agresiva. De tal manera que se puede percibir cómo desde agosto del 22 el movimiento de subida de salarios se ha ido incrementando, todavía en ese entorno del 5%, un poquito para arriba, pero quiere caminar al entorno del 5,5%, lo que reflejaría en el conjunto de la inflación un 5,5%. Y eso es inaceptable por parte de la Reserva Federal, porque estaríamos indicando a la FED que salvo que los tipos de interés se mantuvieran en el 5,75 para un crecimiento inflacionario del 5%, no habría dolor en ese trabajador que le suben el 5% el sueldo para reducir el consumo y por tanto bajar la inflación al entorno del 2%. Este gráfico es clave. Este gráfico es una pasada, porque nos explica por qué la FED, que empieza a percibir cómo los actores económicos no tienen intención de reducir por el 5% le va a obligar a tener que golpear más la economía. Miren el siguiente gráfico, porque en esas líneas de batallas, ¿quién gana? ¿Wall Street o la FED? Siempre la FED. Siempre va a perder Wall Street frente a una percepción negativa respecto a la FED. Y este gráfico, que nos mide los payroll, los pagos, sobre todo en el first release y en la media estimada, nos marca que Wall Street está siendo bajista en empleo. Está percibiendo el empleo y la subida salarial de una manera bajista, a pesar de haber sido batido en 11 de los últimos 12 meses. A pesar de que Wall Street ha visto cómo era equivocada su visión frente a la posición de la Reserva Federal, que estaba acertado en esto,
Wall Street ha seguido insistiendo. Y en ese entorno se ve cómo el movimiento a 2 años picó ya, no vuelve a picar arriba desde el 7 de noviembre el 4,7. Porque en el fondo el movimiento de subidas a 2 años está mirando un tipo terminal que esté en el entorno del 5,25. De tal manera que si la Fed llega al 5,525, ese tope del 2 años va a acabar en el tipo terminal al menos también en el 5,25. De tal manera que la Fed habría vuelto a equivocarse a la hora de estimar la parte salarial. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están descontando una valoración más alta cuando ve que los beneficios van a estar pagándose en el entorno de 18 veces de descuento frente a lo que se estaba viendo. Es decir, demasiado caro. Esa idea de que la economía empieza a debilitarse y que la Fed pivotará nos llevaría a pensar a que solo con la inflación en el entorno del 2%, y eso va a ser muy difícil, puede darnos la solución. De tal manera que el siguiente gráfico nos marca que el EPS, que es el beneficio por acción al que van a afrontar, al que van a enfrentarse las compañías norteamericanas, genera una situación muy complicada. Lo peor que puede pasarle a la economía es un debilitamiento que lleve a la Fed a pivotar con una inflación que estuviera por encima del 2%. De tal manera que este último gráfico que les enseñamos lo que nos marca es cómo Bianco Research apunta a que no nos equivoquemos de cara a 2023. Si la inflación está por encima del 2%, el peor escenario de todos que puede suceder es una economía debilitada que lleva a la Fed a pivotar. Si eso sucede, abróchense los cinturones en 2023 para ver un movimiento de caídas brutal en el mercado que nos deje una situación de tocar la parte baja mucho más abajo que la que hemos vivido en este 2022. 8,47, mercados que quieren estar en positivo. Eva Villanueva, ¿cómo ha venido la recuperación desde Asia? ¿Cómo se le esperan los mercados en Europa? ¿Y quiénes son sus protagonistas? Buenos días. Eva Villanueva, tienes el micro, me dicen apagado, mira a ver si puedes encenderlo. Yo les cuento mientras tanto, mientras Eva se nos prepara con el micrófono para poder escucharle, que el mercado busca una situación un poco más de calma de cara a ese Papá Noel, ¿no? A ese 25 de diciembre. Estamos viendo ahora mismo cómo el SP500 en futuros está 0,37% arriba, a 12 minutos de que abra el mercado en Europa. Eva, yo creo que ya podemos escucharte. Pues sí, lo lamento, lo había apagado yo, José Antonio. Tenemos los